vamos a presentar a Analía. Analía Valeria Gastaldi Rojas es profesora y licenciada en Letras. Ejerce en la actualidad como docente en los niveles secundario y terciario. Es actriz y directora de 2 productoras de teatro independiente, Tablas y Sentir Arte. Tablas surge con la finalidad de realizar teatro para escuelas, pero luego ha diversificado sus productos ampliándolos al público en general. Sentir Arte es una compañía que tiene como objetivo llevar el teatro a los alumnos de los diversos niveles, para acercarlos a la dramaturgia, incentivando el goce estético, instándolos a participar de hechos culturales y de la lectura crítica literaria. Realiza allí trabajo de producción, asistencia de dirección, actuación, confección de las carpetas didácticas y es tallerista. Ha escrito en coautoría el libro Amanecido de Poesía y Muerto de Poesía, un recorrido por el universo lorquiano, que transita los aspectos más sobresalientes de la vida y obra del artista Federico García Lorca. También estuvo a cargo de talleres de narración y juegos teatrales en escuelas periféricas del Gran Buenos Aires. Le damos una cálida bienvenida a la profesora y licenciada Analía Valeria Gastaldi Rojas. Ok, luego de esta breve presentación por parte de la profesora Vanessa Polastri, pasamos a Analía a escucharla ya, a ver qué es lo que nos tiene para contar. Bienvenidos a todos, chicos, a todas y a todes. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Confieso que a pesar de ser actriz, estas cosas me dan un poco de vergüenza, ¿no? Sobre todo esta presentación, yo pensaba recién, ¿qué aspectos tiene un currículum o una biodata, como se dice ahora, ¿no? ¿Cómo consignar? Uno piensa, bueno, si pongo demasiado, parece como que me quiero hacer la no sé qué, ¿no? Y a la vez cuántas cosas quedan afuera que uno hace a lo largo de toda su trayectoria, sobre todo su trayectoria docente. Yo creo que la docencia es una actividad en la que se trabaja en el lugar, en el campo de trabajo, y uno se va haciendo ahí, ¿no? Entonces, queda tanto afuera, por decir, pero no porque uno sea, ¿no? La eminencia, sino porque uno es un laburante. Y vamos aprendiendo y nos vamos haciendo en la medida en la que vamos haciendo ese recorrido. Yo le decía hace un ratito a Estela, le confesaba, ¿no? Que siempre tuve como ciertos pruritos con los profesores de inglés por la experiencia que me ha tocado, y que celebro muchísimo esto, ¿no? Que la materia inglés realmente forme parte de las preocupaciones pedagógico-didácticas, en las que aparezca el pensamiento creativo, en la que pensemos en función de proyectos didácticos, no que sea una materia para el olvido, digamos, ¿no? Que el chico que hace inglés aparte realmente le hace las actividades o las pruebas a los demás, en la que es recurrente porque siempre están viendo lo mismo, porque hay tanto por hacer, y en un mundo en donde el inglés es realmente un lenguaje, el lenguaje inclusivo, ya que ustedes mencionaban el lenguaje inclusivo, ¿no? Digamos, los que no saben inglés se quedan afuera de un montón de cosas del mundo, incluso de estas cosas de la tecnología, ¿no? A mí me viene, por ejemplo, un mail del Dropbox, y yo se lo paso a mi socio y digo, ¿qué me dice? No, porque no sé qué me está diciendo, y te agarra como esa enfermedad. Y soy una persona que ha tenido su recorrido y que incluso hasta en la universidad he tenido inglés, y se supone que yo tendría que tener esa herramienta, ¿no? Así que bienvenido sea, más en un contexto en el que estamos, o se nos pide que proyectemos en conjunto. Vieron que ahora es el área de comunicación, e inglés y prácticas del lenguaje. Se sugiere desde la bibliografía, yo no sé si ustedes lo leyeron, pero se nos sugiere, sin embargo, desde los inspectores se nos pide y se nos obliga a evaluar en conjunto. Bueno, esas son a veces las contradicciones del sistema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo soy una laburante y que tengo la suerte y la gracia, que no tengo por ahí en otros aspectos de mi vida, pero no voy a hacer terapia acá, pero tengo la suerte y la gracia de poder desenvolverme en 2 de mis vocaciones.
Yo amo ser docente, amo explicar. Hace 23 años que ejerzo la docencia, me estoy por jubilar, me quedan 4, y todavía siento que no se me apagó el fuego. Todavía me subo a las sillas a pegar afiches y a hacer proyectos y busco y encuentro, porque cuando uno busca con los alumnos, encuentra, y eso es lo maravilloso. Yo les juro que cuando ponemos la pasión en lo que hacemos, pasa algo mágico, y es que no les voy a decir la cosa naif y romántica de que no, uno no se cansa, nos cansamos como perros, más cuando se te van sumando los años, pero es tan satisfactorio trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Que realmente vale la pena trabajar de esa manera. Así que bueno, tengo la suerte de sentir placer en mi trabajo, y en mi vocación, que es la docencia, y pude sumar esta nueva vocación que llega más tardíamente, que es la actuación. Entonces encontré la forma de hacer que se unan esos dos lenguajes. Y estoy convencida de que enseñar en el arte es el camino. La cantidad de respuestas que uno obtiene de los alumnos, se conmueven, se comprometen, se apropian de los proyectos. Entonces digo, quiero transmitir un poco esto, que hoy es el radioteatro, mañana puede ser, yo pensaba, la otra vez se me había ocurrido un proyecto con la profesora de inglés, trabajar con microrelatos, porque la escritura cuesta mucho, no solamente corregirla en inglés, cuesta corregirla en el español, en la lengua materna, ¿no? Una vez les pasa a los chicos proyectos de escritura, ¿no? Y dice, escriban, y es como empujarlos del andén cuando viene el tren, o sea, pará, dame herramientas, ¿no? Entonces, realmente no sabemos enseñar a escribir, nosotros sabemos enseñar a encodificar, es decir, a escribir, ¿no? Las palabras, pero el proceso de escritura implica la creatividad, el uso de mis competencias culturales, adaptarlo al receptor, eso incluirlo en una experiencia real, ¿no? Entonces digo, se me había ocurrido, le digo, escúchame, ¿por qué no hacemos microrelatos? Porque es fácil de corregir, ¿no? Y ahí surgió la idea de trabajar con el género de terror que les encanta y en 3 renglones resolver, es maravilloso, se los recomiendo. En otro momento surgió la idea de la escritura colectiva, entonces fuimos escribiendo entre todos en el pizarrón con un primer año. Digo, estas son cosas que podemos hacer no solamente en el área de prácticas del lenguaje, sino que podemos trabajar en conjunto. Ahora, trabajar en conjunto no es, bueno, a ver, este es el eje transversal, vos hacés lo tuyo por tu lado, como una isla, yo hago lo mío y después promediamos. Porque se está dando la cuestión horrorosa de que, y perjudicando a los pibes nada más, yo no sé quiénes cranean las cuestiones de educación, pero la verdad que yo no sé si se drogan, si se toman antes de hacerlo, pero la cuestión es que termina siendo que si el pibe tiene TEP, ¿no? En inglés, y tiene TEA en práctica del lenguaje, bueno, entonces que le ponemos TEP. O sea, una cosa, no es eso la evaluación, ¿no? Que realmente trabajar en proyectos sea ponerme al lado de mi compañero y pensar conjuntamente, y lo que es mejor, pensar con los alumnos. El radioteatro, como la palabra lo indica, suma acá 2 cuestiones, 2 lenguajes, ahí me va a compartir la pantalla, gracias, que tienen que ver con la radio, ¿no? Por supuesto, que es un medio de comunicación masivo, y con el teatro. El surgimiento de la radio, nosotros, según muchos historiadores, después hay otros que los discuten y dicen que no, que también hubo, esa no era de la propaganda esa, que también hubo experiencias en Italia y demás, pero muchos historiadores están de acuerdo en que es un invento nuestro, así que es buenísimo, ¿no? Como el dulce de leche, como la virome. Invitarlos a los chicos a investigar sobre esto también es una buena idea. Y lo bueno del radioteatro es que, si bien, digamos, podemos trabajar con las nuevas tecnologías y nos permite amigarnos con el celular, con las grabaciones y demás, nos lleva, ¿sí?,
a un lenguaje antiquísimo, ¿no? Si pasamos a la siguiente, vamos a ver, que es una fotito de uno de los radioteatros, ¿no? Ahí lo vemos en sepia porque surgen en la década del 20 y del 30, ¿sí? Yo les puse unas plaquitas un poco, si me pasas a la siguiente, con lo que es la historia del radioteatro, ¿sí? Remitirnos a los comienzos. Y ahí vamos a... Sí, Malvina dice si podríamos pasar por mail esto. Bueno, aprovecho y les cuento para hacerlo interactivo, que yo les mandé a las chicas un cuadernillo sobre radioteatro. En ese cuadernillo tienen lo de la historia del radioteatro y también tienen sugerencias de algunas actividades para entrar en tema. En ese cuadernillo está, por ejemplo, yo propongo trabajar toda esta parte de la historia del radioteatro haciendo un mapa conceptual, es decir, usando técnicas de estudio, ¿no? De abordaje de los textos. Después explico un poco qué es el melodrama, ¿sí? Eh, Son propuestas de trabajo, pero además para que tengan este material. De todas maneras, hay un montón de información en la web, ¿sí? En YouTube, incluso tienen videos y demás. También les voy a pasar una carpetita, digamos, con conceptos teóricos sobre monólogos dramáticos, no es concretamente sobre el radioteatro, pero tiene un montón de conceptos que se cruzan con los del radioteatro, así que les va a servir, por ejemplo, conceptos sobre qué es un personaje, cómo se busca un personaje, qué programa para editar la radio. Yo soy muy mala para lo que es para lo que son las nuevas tecnologías. Y además de que soy muy mala, pienso también, o al menos donde yo trabajo, que es en zonas castigadas, digamos, el año pasado teníamos para trabajar solamente los celulares. Mis chicos no tenían Zoom, no podíamos hacer esto, ni grabar colaborativamente y demás, así que trabajamos mucho con los celulares y después, si algunos tienen las netbook que en su momento les dio el gobierno, con un programa sencillo como el Audacity o el Movie Maker, vos podés editarlo, ¿sí? Una alumna mía del profesorado de lengua y literatura me pasó la data de un programa que se llama Anchor, que permite, bueno, no sé cómo se pronuncia, sorry, pero lo mío no es la lengua extranjera, y permite grabar colaborativamente. Pero bueno, acá vamos, me disperso un poco, por eso yo hice el PowerPoint, porque si no me voy. Si quieren, yo sigo con la exposición, así la hacemos ordenada. Ustedes se anotan las preguntas y después al final dejo un espacio para todas las preguntas, así no voy y vengo, y quedan como los conceptos estructurados y claros, porque si no yo soy muy de acuario y me disperso, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Yo sigo con la exposición y después le damos lugar a las preguntas y aquello que pueda contestarles, encantada, ¿sí? Bien, volvamos un poco entonces a la historia del radioteatro, pero sí lo voy a enganchar con algo que decía recién y esa foto que vimos, y es que el radioteatro, al igual que el teatro, es un trabajo mancomunado, ¿sí? Es decir, Pero son te trabajos aparece que se nombrado pueden todavía. hacer. Hay alguien que no está muteado. Hay alguien o hay una voz que me viene del más allá. Bien, entonces les decía, son trabajos mancomunados que se hacen en equipo, y lo bueno es que cada quien puede encontrar algo para hacer, ¿sí? Es decir, si yo soy más ducho con la tecnología, me puedo dedicar a esto de la edición, a buscar los sonidos, a ver, digamos, qué programas son mejores para grabar, ¿no? Si soy más creativo para lo literario, me puedo dedicar, por ejemplo, a hacer el guión y demás. Si soy líder nato y organizador, bueno, soy el director del radioteatro y dirijo a ese equipo de trabajo. Es decir, cada uno puede encontrar algo que hacer. No todos tenemos
que tener las mismas habilidades, ¿sí? Entonces, esto es interesante también encontrar la manera de que los pibes aprendan a trabajar en equipo, aún en el aislamiento, ¿no? Que esperemos que se termine definitivamente. Yo todavía en algún curso, por ejemplo, sigo trabajando con burbujas, por eso digo que las realidades son muy disímiles, ¿no? Bien, seguimos un poco con la placa siguiente. Esto es lo que yo les decía. Argentina fue pionera en las telecomunicaciones, y esta cuestión de que hay interferencias, como en la radio. Se tienen que mutear, y si no vos te fijás quién me está haciendo ruido, Bernardina, y me silenciás, al mejor estilo democrático. Muy bien. Entonces, les decía, la radio modificó la cultura argentina a tal punto, y esto es lo interesante, que volvió la gente a congregarse, vieron como en las tribus primigenias, ¿no? Que se ponían alrededor del fuego y había un anciano que contaba una historia y esto se compartía. Bueno, la realidad es que no había radiotransmisores para todos, en todos los hogares. Entonces sucedía esto, que no solo la familia, sino que los vecinos se juntaban a escuchar la radio. Es decir, que fue un medio de comunicación no solo de quienes transmitían, sino también de generar estos encuentros, ¿sí? Pasemos a la siguiente, y ahora voy a retomar esto de la modificación de las costumbres. Los locos de la azotea, que así se los llamó, fueron 4 tipos que tuvieron un sueño, digamos, y ese sueño era una locura en ese momento, que era poder transmitir, que su voz se escuchara en varias radios al mismo tiempo. Se subieron a la azotea del Teatro Coliseo y desde ahí la presentación de uno de ellos, Susini, que paradójicamente uno de las personas determinantes, importantes en lo que fue la televisión, que terminó asesinando a la radio, ¿no? Pero bueno, Susini presentó esta ópera de Wagner y desde ahí se transmitió. Y digo, es importante retomar estos datos, más allá de la anécdota, porque un educador es una persona que debe encender fuego también. Es decir, en un país que a veces se despedaza, con realidades sociales muy adversas, con falta de oportunidades, nosotros tenemos la obligación, el deber de decir a los pibes que sí pueden, que hay muchos pobres que llegan a la universidad, y de que uno puede ser un loco, se puede subir a una azotea y puede modificar y crear un medio de comunicación, digamos. Es interesante convencerlos, pero para convencer yo tengo que estar convencido. Entonces digo, ver la historia no es solamente, a ver, repítame, ¿cómo se llamaban los 4 locos de la azotea? Eso, chicos, la información hoy está al alcance de la mano con un celular. Lo que importa es saber que digamos, que hubo 4 tipos que tuvieron un sueño, que lo llamaron los locos. Los locos crearon la radio, digamos, ¿se entiende? Entonces, desde ahí está bueno revisar la historia. La placa decía que modificó las costumbres argentinas, porque cuando aparecieron, primero apareció la radio, ¿no? Después lo primero que aparecieron fueron obras de teatro hechas en la radio, pero se tomaban grandes autores canónicos. ¿Y qué pasaba? Que la gente no los sentía cercanos, no se identificaba con ellos. Entonces eran como muy selectas las obras y tenían poco público. Hasta que apareció un radioteatro que se llamó Chispazos de Tradición. ¿Hay alguien, por favor, que no está muteado? Evelyn Soto es. Y ahí está, gracias. No pasa nada, no pasa nada, no es para... Desde la computadora eso también. Sí, son cosas de la tecnología.
ya sabemos qué pasan. Bien, les decía, entonces aparece de golpe una historia, que era una historia que sentían cercana, que remitía al folclore, que tenía los ingredientes del melodrama, que tenía mezcla de canciones y más, y la gente se volvió loca, literal, a tal punto que las compañías de teléfono verificaron que bajaban las telecomunicaciones, la gente no hablaba a esa hora porque estaba mirando el radioteatro, estaba mirando, ay, una falla de mi tiempo, estaba escuchando el radioteatro. ¿Qué pasaba en tiendas como Harrods, por ejemplo, que era el super mall de la época, ¿no? Una tienda que tenía de todo, muy... Bueno, notaron que la gente no iba a comprar en ese horario, entonces, ¿qué hacían? Ponían parlantes, ¿no? Para que pudieran ir a comprar y seguir escuchando esta historia. Historias que duraban años, ¿no? Digamos, el radioteatro familiar por antonomasia, que fue los Pérez García, que incluso alguno por ahí repite el dicho, tenés más problemas que los Pérez García sin saber de dónde viene, que tenía que ver con que era una familia que le pasaban muchas cosas, duró 15 años. No, no, es maravilloso ver cómo los actores no tenían ni idea de la fama que tenían. Bueno, empezaron luego, fue como todo un boom, ¿no? A tomar a los futbolistas que fueron muy malos como actores, no tuvieron fama, pero sí después hubo un radioteatro que tenía la temática del fútbol y cada personaje representaba uno de los clubes, entonces la chicana era según cómo les había ido en el partido, después se hablaba en el radioteatro y tenían los hombres, los radioteatros policiales o de fútbol, las mujeres, las novelas más de amor. Bueno, era una sociedad muy estigmatizada, ¿no? Y con muchos sesgos y prejuicios. Imagínense que estoy hablando de los años 20, 30, 40. En el 51 llega a la televisión y le da la estocada final al radioteatro, ¿no? Pero en los 90, y hago rápida la historia para no ser muy aburridos, después si quieren la leen, resurge a través de Alejandro Dolina, a través de Mario Pergolini, Alejandro Dolina en Radio Continental, Pergolini en su programa pone, Pergolini más con tipo sátira política y demás, pero pone radioteatros que escribía de la Puente, y Dolina, escritos por él, tiene toda una serie de radioteatros que también uno los puede buscar por si quiere trabajarlos con los chicos. Bien, eso en cuanto a la historia. Pasamos a la siguiente placa. Bueno, pasamos a la otra porque ya hablé un poco de esta cuestión. Yo digo para ordenarme. Ahora bien, vamos a esto. ¿Qué es un radioteatro? Como yo les decía anteriormente, tiene estas dos cuestiones de la radio, que es el medio comunicativo por el que se transmite, y el teatro. Básicamente, un texto teatral es un texto dialógico, ¿sí? Es decir, está escrito en diálogos, los parlamentos es aquello que dicen los personajes, ¿sí? Pero en el teatro participan... bueno, no sé. Evelyn, pedía disculpas, no importa, Evelyn. Me colgué leyendo el mensaje, perdón. Digo, en el en el teatro participan multiplicidad de signos que tienen que ver con lo visual, como las luces, como los movimientos de los actores, la escenografía, el vestuario, la utilería, que en el teatro no lo tenemos. En el teatro lo que tenemos es la voz, ¿sí? La construcción de los personajes, que tienen que ser súper misteriosos, intrigantes, fuertes. Por eso yo les mencionaba el melodrama. Para que ustedes se den una idea, el melodrama es la novela mexicana o venezolana, ¿vieron? Donde el malo no es malo, el malo es un terrible villano, ¿no? Maldita lisiada, ¿no? O sea, la mala que no tiene empatía ni conmiseración con nada,
Y el bueno ya es tan bueno que te da ganas de pegarle y decir avivate, ¿no? Una tipo Grecia Colmenares que te pasa de todito, y vas a decir, ¿qué más le va a pasar, no? Esta polarización, aparece el patetismo, ¿no? Estas son cosas típicas de lo melodramático que participan en el radioteatro porque se necesitan personajes bien distinguidos, que uno los pueda distinguir fácilmente, bien polarizados, ¿sí? Y necesitamos de alguna manera apelar y crear imágenes en el oyente, ¿sí? Pasamos a la placa siguiente. No sé, ahí está. Escucha creativa. Y esto es algo muy importante en lo que me quiero detener un poquito. Nuestros alumnos participan o son parte de una generación que está atravesada por lo audiovisual, en donde ya vamos desde los pibitos chiquitos que tienen el cuento con dibujos. Y está bien, porque las imágenes se leen también. Pero pasa que hay una zona del cerebro que no estamos activando, que tiene que ver con esa zona en la que nosotros creamos nuestras propias imágenes, ¿sí? Cuando yo era chica, mis hermanos, yo soy la más chica de 4 hermanos, y mi mamá laburaba doble turno, era maestra, entonces a la siesta había que dormir a la nena para que no joda, y cada uno de ellos, según el que le tocara, era como una molestia yo, tenían sus propios cuentos que me leían. El mejor era mi hermano. Mi hermano me lleva 5 años, porque mi hermano me actuaba los cuentos. Entonces tenía un cuento que era el de las 3 hijas feas, que éramos claramente mis 2 hermanas y yo, porque yo era chiquita y no me daba cuenta, pero él se burlaba en el cuento de eso, ¿no? Pero la cuestión es que en ese cuento que venía un tipo, ¿no? Y cabalgaba, y él me hacía chucu, 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 y había una pileta con cocodrilos adentro, ¿no? Me lo contaba de una manera que yo estoy diciéndoselos a ustedes y lo veo en mi cabeza. Veo imágenes de un cuento que nunca vi, imágenes que yo creé. Y eso, digamos, es lo que falta a veces estimular en nuestros alumnos, ¿no? Yo a veces les digo, bueno, ahora yo les voy a leer, cierren los ojos, pero no vean nada, traten de ver qué ven en su cabeza. Y esto lo propicia el radioteatro, es decir, va a esa zona en donde nosotros creamos nuestras propias imágenes. Pasamos a la siguiente. Y para crear las propias imágenes, ven, dice, un viaje en la mente del oyente. Nosotros, cuando hacemos un radioteatro, tenemos que llevar a los oyentes de viaje, tenemos que hacer que ellos vean, ¿no? Que vean la cara del protagonista, que vean el lugar donde están, y para eso, pasamos a la siguiente, es importante, ¿sí? Que después voy a hablar la figura del relator. El relator es muy importante en el radioteatro porque me ayuda a crear imágenes. Nosotros dijimos que el radioteatro tiene que ver con la unión de la radio y el teatro, y hay algo básico en cualquier texto dramático, que es el conflicto, ¿sí? Un conflicto, como en la vida cotidiana, tiene que ver con 2 fuerzas opuestas, 2 fuerzas que chocan, ¿sí? Si no hay conflicto, no hay historia. Son esas historias donde no pasa nada. Necesitamos el conflicto porque va a hacer que avance la historia. Pasamos a la siguiente. Tenemos 3 tipos de conflicto. Creo que viene esa, muy bien. Los conflictos son con el otro, supónganse, yo me enamoro de alguien y ese alguien se enamora de otra persona. Es decir, un amor no correspondido es un conflicto con el otro. Me está impidiendo que yo vaya en el sentido de la concreción del amor, ¿sí? Ahí viene ese choque de fuerzas. Conflicto con el medio. Tengo que festejar el cumpleaños de 15 en un espacio abierto por el COVID y anuncian lluvias, ¿no? Conflicto con el medio. Me río porque mi sobrina cumple 15 el domingo y mi hermano me dice, manda Reiki para que no llueva. Conflicto con el medio. Bueno. Y después, conflicto con uno mismo. Esto que sucede a veces en
en los dramas más psicológicos, ¿no? Y da para lo que es el monólogo interior y demás. Si nosotros lo tratamos con los alumnos, por ejemplo, el conflicto con uno mismo, me miro al espejo y no me gusto, ¿no? La cuestión de la autoestima, que es moneda corriente en los pibes. Ahí aparece el conflicto con uno mismo. No quiere decir que no puedan aparecer varios conflictos. Siempre igual hay uno que manda, ¿ok? Pero a partir de esto uno puede hacerlos trabajar, escribir y demás. Es importante el radioteatro porque tiene que ver con darle la voz a los pibes, darles la palabra y darles la voz. A veces los jóvenes están encerrados en ellos mismos, no pueden hablar. A veces estamos o trabajamos en lugares donde en las casas no se habla, mucho menos se lee, pero tampoco se habla. Y ellos no tienen vocabulario. Cuando uno no tiene la palabra, que es simbólica, ¿no? Y pensemos en Freud, en Lacan, ¿no? Y gracias a Saussure, pero digo, si no tengo la palabra, paso al acto. Cuando no, digamos, un suicida es alguien que se quedó sin palabra. La palabra tiene el poder simbólico, entonces uno dice, ay, bueno, pero los conflictos se resuelven hablando, pero son pibes que a veces nadie les habla. Entonces, darles la voz, ¿no? Puede ser un lindo proyecto para que ellos cuenten qué les pasa. Me acuerdo que el primer radioteatro que yo hice en un tercer año, hace unos 7 u 8 años, salió el tema de la protagonista, era una de las chicas, que el conflicto era que era lesbiana, ¿no? Y que su padre no aceptaba su sexualidad, ¿no? Y ella volvía de las vacaciones y les confesaba a sus amigos que le decían, ay, qué suerte que lo dijiste, pero ya todos se habían dado cuenta, era así el radioteatro, ¿no? Entonces digo, cómo a veces uno de estos elementos es un disparador para que surjan estas cuestiones. Ah, sí, bueno, claro. Ahí cuenta un compañero que le hace acordar cuando le ponían un CD, él se imaginaba a los personajes. Tal cual, tal cual. La imaginación se estimula. eh, y, y si uno lo puede hacer a través de diferentes medios que rompan el tedio, que rompan el aburrimiento, que rompan esta cuestión tan rutinaria que a veces se cae en las escuelas, es buenísimo. Caes por ahí con un parlantito que vos pones un audiocuento por YouTube y ya es diferente. Ya la clase arranca de manera diferente y los chicos tienen otra predisposición. Bien, vamos a la siguiente. La importancia de la voz. Dijimos, no tenemos el vestuario, ni el maquillaje, ni la utilería, ni la escenografía, ni las luces, ni los movimientos. Solamente tenemos la voz para contar una historia. Por eso es muy, muy importante aprender a cuidarla, ¿sí? Y a trabajarla la voz. Es decir, hay un montón de juegos que uno puede hacer para trabajar con la intención de la voz, juegos teatrales, que permiten después desinhibir y que nos ayudan en cualquier tipo de exposición en público. Podemos trabajar el tema de la articulación, de la dicción, no de la adicción, sino de la dicción. El tema de la intención, ¿sí? Porque yo te puedo decir, ay, cómo te quiero. O te puedo decir, cómo te quiero. O, ay, sí, cómo te quiero. ¿Sí? Digamos, son 3 intenciones diferentes. Entonces, trabajar con eso, hay un montón de ejercicios. Después, si quieren, les sumo un material que tiene que ver con trabajos sobre, a través de la voz, tanto para cuidar lo que es el aparato fónico, como para crear climas y demás. Yo tengo que llevar de viaje, como decía antes, estimular la imaginación solo con la voz. Vamos a la siguiente. Bien, ¿cómo preparo la voz? Hacer ejercicios de respiración. Además les voy a decir otra cosa. Esto les tiene que servir no solamente para ese proyecto, sino que es algo que los pibes se van a llevar. Tal vez
se olviden un montón de cosas, conjugaciones de verbos, cálculos matemáticos, como yo, la cadena del carbono, nunca supe qué mierda era ni para qué servía, creo que me lo aprendí de memoria y lo reseteé de mi cerebro, porque nunca entendí nada de eso, pero nunca me voy a olvidar de la obra de teatro que yo hice, que hice Prohibido suicidarse en primavera y que era Corayaco. No me voy a olvidar del festival, no me voy a olvidar de esa salida didáctica al Museo de la Plata. Digo, hay cosas que los pibes no se olvidan porque intervienen la creatividad, las emociones, porque son proyectos o actividades en conjunto. Entonces, la idea es que quede eso en la memoria. Y cuando uno recuerda, uy, ¿te acordás del radioteatro? ¿Cómo nos cagamos de risa? Qué bueno que quedó, no sé qué, qué sé yo. También aparecen los otros contenidos que uno trabajó, ¿sí? Porque están ahí detrás. Entonces, y esto se los digo para ustedes que son o van a ser profes, cuiden la voz porque es una herramienta de trabajo, sobre todo ahora con los barbijos, el aparato fónico se hidrata. Ay, qué lindo, los árboles mueren de pie. Yo soy Isabel en Los árboles mueren de pie. Bueno, eh, respirar, hacer la respiración costodiafragmática, es decir, si ustedes notan, por ejemplo, después de un día de dar muchas clases, que tienen todo esto como tenso o dolorido, es porque estuvieron respirando así, cortito, ¿sí? Y forzando todo esto, de tensarlo. Eso no se tiene que tensar, porque uno tiene que respirar mandando al diafragma y a las costillas. Entonces ahí yo respiro y tengo un caudal y puedo hablar y hacerlo largo y no me lastimo para nada. Y lubriquen la garganta. ¿Vieron que siempre anda la imagen del profesor con el tecito? Bueno, igual el tecito tibio, no caliente. Bien, es decir, preocuparse por esas cosas y sobre todo ya que ustedes son del área de inglés, les va a servir para todo lo que es articulación y dicción en la pronunciación del idioma, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos típicos de un radioteatro? Más allá de los parlamentos y demás. Yo hace rato les dije la figura del relator, y esa es la diferencia con una obra de teatro. En los radioteatros aparece el relator, que es una suerte de narrador que tiene distintas funciones, como la de hacerte un previously, ¿no? Contarte lo que sucedió, miren como en las series, ¿no? Contarte lo que pasó previamente, situarte en el tiempo y en el espacio, incluso puede hacer juicios de valor, pero sobre todo no hay que abusar de la figura del relator, sino ponerlo en momentos claves, porque sirve para ordenar, ¿sí? El paso de una escena a otra está marcado por el relator, ¿sí? Los parlamentos tienen que sonar dentro del género que ustedes trabajen naturales. ¿Para qué? Para que cuando yo lea no se note que estoy leyendo. Lo peor que puede suceder con un radioteatro es que parezca leído. Eso es teatro leído, no es radioteatro. En el radioteatro se actúa, ¿sí? Si yo digo, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno, me alegra mucho verte. No, eso es la lectura de la maestra de 4º grado, y por favor, no. ¿Sí? Digo, lo vivo. Para eso yo, actor de radioteatro, me meto en el personaje, ¿sí? Los efectos sonoros sirven para ambientar, antes, y es interesante, si quieren hacerlo como una experiencia, se hacían, ¿no? El trueno con la radiografía, las tapitas para hacer, bueno, no hace falta. San Internet tiene todos los sonidos que ustedes se lo bajan en MP3 y son maravillosos, y en eso los pibes son un avión. Yo no me preocupo por esas cosas de la tecnología porque siempre mis alumnos me superan, así que yo se los dejo todo a ellos. Y después la música. En el radioteatro la música tiene diferentes funciones. Presenta un personaje, sirve de cortina, sirve para marcar un ciclo de radioteatro, genera clima, música de suspenso, música romántica, música de aventura, ¿sí? Así que fíjense, ¿no?
Todas estas cosas que yo les nombro son actividades que pueden hacer los pibes si es que no se quieren exponer con la voz, que también es lícito. Una actividad artística debe ser consensuada. No podemos obligar a que el chico actúe, porque sobre todo el adolescente es muy vergonzoso. Por ahí los más chiquitos se enganchan enseguida, pero los adolescentes, entonces hay que buscar la manera de que después se enganchan, ¿no? Una de las claves que yo aprendí en teatro es a ser muy dictadora, ¿no? Porque hay algo que es que no se les pregunta. Uno no les dice, ay, chicos, ¿quieren que hagamos un radioteatro? Uno les dice, vamos a hacer un radioteatro, les va a encantar la experiencia, vamos a trabajar así, allá, nunca pregunten. Yo lo aprendí en los infantiles, esos. En los infantiles vos decís, ¿quieren que? Y por ahí, viste, los que no, te dicen, te cagan ya lo que vos ibas a hacer. Perdón por las malas palabras. Soy profesora y licenciada en letras. Pero bueno, no sé. Me salen. Estoy pensando igual en no decirlas. Bueno, vamos a la siguiente. Y acá vienen los alcances didácticos, es decir, ¿para qué hacer el radioteatro? ¿O en qué nos beneficia y en qué podemos nosotros maximizar, ¿no?, lo pedagógico didáctico usando esta herramienta? A los que nos interesa desde prácticas del lenguaje, la lectura oral expresiva, porque además uno, para decirlo bien, practica algo que los pibes se niegan mucho, ¿viste? Lo mismo cuando escriben, sí se entiende, y se niegan y se resisten porque no tienen tolerancia al fracaso. Yo tengo una lectura, yo le decía a mis amigas, a las que tienen hijos, pues yo no tengo hijos, me decía, ustedes los dejaron avanzar, ¿no? Esta cosa que el pibe hace, desde bebé ya le metes el chupete, le haces, por favor, no tienen tolerancia al fracaso, entonces no quieren corregir un escrito que está mal, no quieren repetir una lectura que es balbuciante. El radioteatro, y a través de todos los juegos que uno hace previos, que tienen que ver con el caldeamiento es como la entrada en calor de educación física, pero para las cuestiones artísticas, ¿no? Que nos permite no soltar el cuerpo, en este caso soltar la voz. ¿Cómo sería un caldeamiento de radioteatro? Hacemos trabalenguas, leemos con un lápiz acá, ¿sí? Cantamos un estribillo todo con la A, o una poesía, la vamos leyendo, no sé, reemplazando una consonante por otra. Bueno, son todas actividades que me sirven para ir soltándome en la expresividad de la voz, ¿viste? Es una entrada en calor. Proyectar la voz, como les decía, igualmente no hace falta demasiado mucho en el radioteatro, hay que ver con qué se graba, si ustedes graban en el radioteatro era con micrófonos de pie, y los micrófonos de pie son direccionales, no son ambientales, entonces uno tiene que poner, si yo leo y hago, suponete que tengo mi actor al costado, y le digo, no, portate bien, chau, ya no se escuchó nada, entonces es como artificial, pero siempre tengo que estar derechito al micrófono, ¿sí? Bien, ya dijimos lo de la intención, el trabajo en equipo, puedo abordar contenidos transversales, ¿sí? Algo que los esté preocupando, si es eso emanará del diagnóstico, ¿no? Si es un grupo que, no sé, que no está, como, bueno, ahora no sé si les pasó a ustedes, pero yo con los grupos que volví no hay concepto de grupalidad. Los pibes son como islas, recién ahora, yo el otro día agradecí que había 3 que me estaban boludeando, no sé, con el apellido, pero yo encima nunca recuerdo los nombres, y a esta altura aprendérmelos, unir el nombre a la cara, me es re difícil. Y entonces me estaban mintiendo, no sé qué. Y yo los reté, pero internamente sentía mucho placer, porque digo, estos 3 pibes se juntaron en la acción de boludearme, pero se juntaron, apareció la grupalidad. Es terrible lo que hizo el aislamiento y la pandemia con los chicos. Entonces, cualquiera de estas actividades que invite a la grupalidad es muy bienvenida, ¿sí? Bien, gestión de las emociones. Cada hecho artístico tiene que ver con conectarme con mi emoción,
¿sí? Cada acto creativo tiene que ver con conectarme con la emoción. Aunque la emoción sea ficticia, sea actuada. Pero eso es súper importante, sobre todo con los adolescentes que son un nudo de emociones. Por eso es lo que yo les decía antes, poderles dar la palabra, la oportunidad de que se expresen. Los chicos no es que no hablan, los chicos no hablan con los adultos, porque a veces no sabemos escucharlos, porque a veces les preguntamos cosas que no nos quieren contar, pero los chicos sí hablan. Lo mismo cuando uno dice los jóvenes no leen. No leen libros, pero leen. Digo, entonces, o no les interesa. Bueno, tal vez el tema es qué les estoy proponiendo, ¿no? A mí me han dado muchas sorpresas muy satisfactorias trabajar de esta manera. El tema del trabajo interdisciplinario está buenísimo porque uno puede trabajar acá con las NTICs, los que estamos en secundario, ¿no? Entonces todas estas cosas que me preguntaban qué programa para grabar, qué sé yo, uno se lo entrega a otro, que se haga cargo otro profesor, y maravilloso, ¿no? Esta cuestión de trabajar podemos, en el área de prácticas del lenguaje, con inglés, pueden trabajar, qué sé yo, el área de artística y podemos hacer las invitaciones para la emisión de nuestro radioteatro, podemos hacer el logo de nuestro radioteatro, si fuera que es plástica, ¿no? Por ejemplo. Y depende cuál sea el tema, si nosotros queremos trabajar ESI o si queremos trabajar en contacto, en equipo, perdón, con alguna otra área, está buenísimo. Porque a veces también los docentes trabajamos solos y nos cuesta laburar en equipo. Entonces les pedimos a veces a los chicos esto que no podemos hacer nosotros. Así que bueno, para mí es una experiencia que me dio resultados hermosos, que invito a replicarla. Así que bueno, nada, después todo lo que quieran o que necesiten y demás, yo estoy abierta a compartirlo. Y saliendo un poco de lo que es la escuela, durante la pandemia tuve la experiencia de hacer un par de talleres de radioteatro. Y la gente que estaba detonada con esto que era el Zoom, porque lo hacíamos por Zoom, entraba gustosa. En ese momento de tanto aislamiento y soledad y preocupación y tristeza, encontramos a través del radioteatro eso, un momento de comunión, un momento de compartir. Y los grabamos con, obviamente, las dificultades del caso, porque incluso algunos fue en el momento de la pandemia dura, así que era por Zoom, las dificultades con una voz que por ahí se robotiza un poco, el delay, ¿no? Y bueno, todas esas cosas que aparecen. Pero hicimos unos lindos radioteatros. Si después quieren, yo les decía a Estela que se los podía dejar en ese Padlet para que escucharan alguno. Hicimos algunos con obras infantiles y otros sobre la casa de Bernarda Alba. Así que con gente que no es actriz, ni actor, ni nada, ¿no? Que puso simplemente la voluntad y las ganas, hago esta aclaración porque es producto de un taller. Los de los alumnos vieron con estas cosas de mi computadora feneció en el momento y yo lo tenía guardado en la computadora de escritorio y bueno, se perdieron cosas y demás, que tenía un par de radioteatros, los perdí. Así que bueno, no sé, si me quieren preguntar algo, si alguno tiene alguna pregunta para hacer o demás, yo traté de hacer lo más rápida que pude. No, a mí me encantó, a mí me gustan todas las cosas, ¿no? Todas las propuestas, pero me encantó porque en realidad, si bien era para prácticas del lenguaje, era para PDL, y como saben, Analía es profesora y licenciada en prácticas del lenguaje, también escuchamos una profesora que está acostumbrada
a trabajar en superior, pero que también tiene mucho contacto con los adolescentes. Y eso también es muy valioso, porque nos da a nosotros la bajada, no en esta cosa teórica y fantástica, que es bárbara la teoría y nos sirve a todos y nos da la apoyatura que necesitamos. Pero yo quería hacer un comentario nada más muy breve, y ahora les voy a compartir el Padlet que estuvo comentando Analía. Vos terminaste recién, Ana, diciendo de la lectura oral para inglés, perfecto. Trabajando de la proyección, hablando de la proyección de la voz para los de inglés. Acá tenemos profesores que son especialistas en oral en el profesorado, colegas nuestros también. Es muy valioso eso, sin mencionar barbijo, máscaras y todas las cosas que usamos ahora. Las intenciones del lenguaje. Resulta que también venía la sistémica por ahí a acompañarnos, la expresividad, ¿sí? El trabajo en equipo que es tan complejo para todos nosotros, la gestión de las emociones, y podría seguir leyendo, pero me encantó esto que vos dijiste, de darle la voz a aquellos que no tienen voz, ¿sí? Los nadies para Galeano. Y como vos has trabajado en escuelas que son periféricas, que muchas veces decimos, ¿y los de inglés qué hacemos acá? Si estos muchachitos, estas muchachitas, ¿para qué necesitan el inglés? Y necesitan el inglés para esto, para ser. Necesitan la lengua para ser. Y ahora yo no tenía nada más que contarles, y lo que les vamos a compartir es, yo ahora les estoy pegando acá, un Padlet en donde Analía gentilísimamente nos dio un montón de información, y si hay algo más que ella nos vaya subiendo, con gusto lo vamos a ir subiendo acá, que tiene que ver con guiones y con una cantidad de cosas que estuvo comentando recién. Sí, No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta en lo particular. Sí, perdón, Ana. te cuento del material. Uno es de conceptos teóricos sobre, bueno, esto que un poco mencioné, ¿no? Que es un conflicto, que es el personaje, y el otro es como una cajita de herramientas, digamos, porque tiene actividades para hacer. Es decir, cómo creo yo un personaje? Bueno, el personaje pienso de dónde viene, cómo está vestido, cómo habla, ¿no? Es decir, si torce la boca, si hace una S más profunda, digamos. Todos son como detalles, que en esos detalles también está qué piensa, de qué cuadro es, son actividades muy lindas para hacer con los chicos, y que se me ocurre que se pueden hacer cosas muy lindas en inglés también. ¿Viste? Cuando uno está trabajando vocabulario y demás, o sea, la construcción de un personaje y eso puede retroalimentarse con prácticas del lenguaje. Bien. Estoy pensando en esto yo, perdón. Sí, o como producto final, cuando queremos hacer un producto final, toda esa construcción que vamos haciendo, y tenemos la posibilidad de que hablen, de que, aunque es medio guiado, pero bueno, así como lo pueden hacer. Si alguno quiere preguntarle algo a la profesora, chicos, a la colega, si alguno tiene ganas de desmutearse, se anima, si quieren Yo preguntar por el quería, chat. Sí, dale, Sofía. hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una consulta. Viste que a veces pasa que los chicos al principio les cuesta, por ahí tardan como en agarrar confianza, al principio por ahí nadie quiere hacer nada, y sí, creo que por ahí va a haber chicos que se van a encargar de ciertas cosas, otros de otras. Eso está muy bueno, porque es como que ahí no se sienten presionados, cada uno va a buscar el lugar donde se sienta más cómodo, pero pienso que quizás después, a medida que transcurre, quizás sí les empieza a dar ganas, que eso también pasa, y después ya no se animan a decir, bueno, pero yo quería, ay, pero al final me gustaba. Entonces, ¿cómo hacemos por ahí en grados muy numerosos, donde por ahí no van todos a tomar la palabra, pero por ahí después de un rato, después de un tiempo, alguno quiere? ¿Qué hacemos? ¿Repetimos? Mira, ¿Hacemos como por yo ahí dos elencos? lo que te recomiendo es antes, cuando, viste, yo te digo estas cosas del caldeamiento, bueno, qué sé yo tengo 3 micrófonos de pie con los que laburo. Pero a veces si no tengo el parlante con el micrófono ese, aunque se escuche medio chorongo, no importa. Y entonces vos les proponés diferentes actividades y primero no quieren pasar muchos, ¿viste? Y después les van gustando, porque no sé por qué el micrófono, ¿viste? Todos tenemos un locutor adentro, les atrae, ¿viste? Entonces si vos vas haciendo todo este caminito previo, en el momento de tomar la decisión de si quiero actuar o no, bueno, ya van a estar más desinhibidos y demás,
y ahora. Y otra cosa, por ahí voy a ser cruel con lo que digo. Pero también es un aprendizaje que si no se animaron, la próxima vez se animen. ¿Viste? Yo, y te lo dice alguien que era tímida, patológica, la cantidad de veces que yo me quedé con ganas, ¿no? Ay, que sonó medio sexual. No, perdón, es un chiste para romper el hielo. Ay, siempre lo están grabando. Pero digo, uno va haciendo el camino para que el momento de elegir la actividad que quieren hacer, el que quiera leer esté desinhibido. Eso. Y bueno, y después... y algo, perdón, que les quiero decir antes de irnos o que me vayan, que dijo Estela en relación a estos contextos de pibes donde tienen menos oportunidades, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, mis sobrinos, los hijos de mis amigas tienen inglés particular. Acá viene el compromiso con la profesión y el compromiso con el otro, o sea, humano. Si ustedes no les dan no les enseñan, no va a haber nadie que les enseñe. No van a poder ir al instituto particular. Es decir, que aquello que aprendan de inglés es lo que van a aprender en la escuela con ustedes. Grábenselo acá. Grábenselo acá. O sea, lo que ustedes enseñen es lo que va a aprender. Entonces, enseñen de verdad. Enseñen de verdad. Que no sea recurrente que estén con el verb to be desde primer grado hasta sexto año de secundaria, ¿no? Entonces, digo, ese es un compromiso con uno. Y ojo, que yo, así como lo pienso, alguien mencionó recién, siempre pronuncio mal, creo que Shakespeare, perdón mi pronunciación, pero lo amo a Guillermo, lo adoro. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a los 23 años, yo di Romeo y Julieta, y una compañera me dijo, ¿estás loca? ¿Les vas a dar Romeo y Julieta? Sí. Y mis pibes aprendieron Romeo y Julieta. Busqué las herramientas para acercarles a Romeo y Julieta. Digo, y estaban en Villa Albertina. Entonces digo, tener en claro eso, que por ahí nosotros, por ahí no, seguramente vamos a hacer la diferencia. Eso es lo que yo quiero contagiar, porque yo soy una educadora de educadores, y puedo por ahí equivocarme en muchos conceptos, pero hay algo que tengo claro, que yo a mis alumnos les quiero contagiar la pasión por enseñar. Y el que no tenga pasión por enseñar inglés o macramé o lo que corno sea, que venda zapatos. Acá tienen una compradora, pues me encantan los zapatos, pero digo, a los pibes, estén a la altura de los pibes, por favor. Ellos se lo merecen, ¿sí? Eso quería decir, que me quedé pensando. Bueno, sí, soy muy vehemente, perdón. No, pero muy, muy lindas palabras. No sé, chicos, si alguien más, yo digo chicos, y hay chicos grandes, hay colegas, la audiencia, ¿alguien más quiere compartir algo? Recién me preguntaron si hay un género ideal para iniciar en el radioteatro. Depende del curso que vos tengas. Suponete, si es primaria, yo arrancaría con obritas infantiles, ¿no? Incluso podemos adaptar alguna de Adela Bast o demás. Y si es secundaria, vos vas viendo cuál es el género que más le partiría de qué es lo que quieren contar, ¿no? Desde ahí. Sí, me encanta. Recién Nisela, una colega nuestra, decía, justamente hablaba esto de darle Romeo y Julieta, ella que es también especialista en literatura, y géneros hay muchos, ¿sí? Hay géneros nuevos, hay géneros híbridos, siempre tenemos que partir desde los géneros, desde la lengua, ¿sí? Ver, no sé si querías decir algo de los certificados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Analía, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Sí, dejé en el chat el link del Drive, ¿sí? Donde se encuentra el certificado para descargar. Ingresan, descargan el certificado, tienen los espacios para completar ustedes, sus nombres, sus DNI, así que bueno, cualquier cosita nos comunican si es que tuvieron algún inconveniente. ¿Lo pudieron ver? ¿Lo encontraron? ¿Alguien pudo ingresar? ¿Lo vieron bien? Yo lo pude, Sí, yo lo lo vimos estoy viendo, lo estoy perfecto, sí. descargando. Perfecto, Se puede. buenísimo, buenísimo, gracias. Gracias. Ok, le agradecemos ya terminando, bueno, hoy de más está decir a Analía, ¿sí? Que nos regaló este rato y el material.
tenemos gente también del interior de la provincia por ahí, que quizás dentro de poquito la tengamos charlando también, contándonos su magia del arte y el inglés. Estaba, bueno, Susana, la directora, también estaba la regente, Ale que andaba por acá, la regente, después la vi a Grace, que no sé, que venía corriendo, nuestra nueva jefa de área, y bueno, le agradecemos también obviamente a los colegas de profesorado que se hacen este ratito para venir, y a todos los alumnos y exalumnes también que veo por acá, que me llena de alegría, ¿sí? Verlos por ahí, ¿sí? Yo les agradezco a las mías, porque vinieron un par ahí de coladas de la carrera de lengua y literatura, que están ahí haciéndome el aguante. Así que, y obviamente y a todos ustedes por estar ahí. Es muy lindo compartir experiencias y tener estos espacios. Está buenísimo. Ojalá que pronto sean presenciales, porque la presencialidad tiene ese no sé qué, ¿viste? Sí. Así que ojalá que podamos encontrarnos, y ojalá que los pueda ver algunos en el teatro. Ay, ya pasaba el chico. Bueno. Quería contar esto justamente, porque tengo una amiga que te fue a ver, ella está estudiando con vos, así que, digamos, no pude ir ese día, pero ¿qué día vas a dar de vuelta una función? O si Ahí estaba podemos la llevar placa. a los alumnos. En el Padlet, la primera placa, ahí está la información de todas las funciones de Analía. 3 funciones, ¿no? Y agéndense mi teléfono, y cuando empiecen, no sé, no logro armar viste que hay muy pocas compañías que se dedican a teatro en inglés, y como yo no hablo en inglés, y a mí me gusta actuar en mis obras, para eso me hice productora, no hay obras en inglés. No, pero hablando en serio, es una deuda, es un pendiente, así que tal vez en algún momento salga alguna obra en inglés con gente que hable bien, ¿no? Mi socio incluso trabaja en Estados Unidos y demás, así que él sí habla bien, pero bueno, yo no. Estaré desde abajo haciendo el aguante. Pero bueno, agenden el teléfono, y para lo que sea de corazón, si alguna vez necesitan algo de la práctica docente o demás, hay cosas que sé por experiencia y otras que no, pero le pongo muchas ganas, que es lo que importa, y sobre todo, y esto lo digo muy en serio, no demagógicamente, yo quiero a mis alumnos. Los quiero a todos, a los chicos, a los del profesorado, y me parece que la docencia es una actividad de amor. Si no entendemos eso, no entendimos nada. O sea, uno puede ser mejor o peor, tener más contenidos, menos, pero lo primero es querer a los alumnos. Eso es lo primero, quiéranlos, y después todo lo demás se da por añadidura, porque si yo los quiero me voy a procurar y preocupar por darles lo mejor. Así que eso, simplemente. Gracias. No hablo más, pues soy muy habladora, chicos, perdón. No, vamos cerrando, Analía, y te agradecemos nuevamente. Y bueno, a los asistentes ya saben, tienen el certificado, tienen el Padlet, cualquier cosa se comunican con nosotros. Les agradecemos y los vemos la semana que viene, que tenemos otro de los webinars. Sí, ya les mandaremos también la información. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, Bye, bye. buenas tardes. Gracias.